Cuando preparaba la conferencia, que por cierto me he dejado ahí un off, Departamento of Geología, cuando preparaba esta conferencia reflexioné un poco sobre las líneas de investigación que he seguido y pienso, evidentemente soy catedrático del área de cristalografía y mineralogía, pero me definiría a mí mismo más como un crecedor de cristales que aplica métodos cristalográficos a la resolución de problemas geoquímicos. De manera que, pues, vamos a ver algunos ejemplos. Este es un cristal de barita, la barita es sulfato de bario, después de haber interaccionado con una disolución acuosa en un medio poroso, una disolución acuosa que contiene o contenía cromo 6. El cromo 6 es un oxianión, el ion cromato, que es cancerígeno y por lo tanto un ion que puede considerarse peligroso. Si nos fijamos un poco en la superficie de ese cristal, vemos que tiene un punteado brillante y a una mayor magnificación podemos ver que esos puntitos son en realidad cristales micrométricos que están orientados de manera paralela a la superficie del sustrato, paralelamente sobre ella. Se trata de cristales de la solución sólida sulfato-carbonato de bario, una solución sólida de sustitución aniónica, y el hecho de que estén orientados paralelamente según unas direcciones marcadas por el sustrato se debe a que el sustrato y lo que está creciendo encima es isoestructural, de manera que el sustrato marca las direcciones cristalográficas de orientación de los cristales que están creciendo sobre esa superficie. Un proceso como este es un proceso de disolución, cristalización, que entre otras cosas implicaría la llegada de los iones cromato a las proximidades de la interfase del sólido, la liberación por disolución de bario y de iones sulfato del sólido hacia la disolución acuosa y finalmente la reacción para formar cristales de la solución sólida sulfato-cromato de bario. Bueno, aclaro lo que es una solución sólida porque hay veces que me lo preguntan en diferentes ambientes. Una solución sólida es una disolución sólida, en la cual pues, los iones que se sustituyen lo hacen en posiciones estructurales de la estructura cristalina de una manera aleatoria. En este caso el ion cromato y el ion sulfato tienen parecidas configuraciones y la sustitución es fácil, de manera que la solución sólida es prácticamente ideal. Bueno, un escenario como este, sin embargo, no representa el equilibrio final hacia el cual tiende el sistema. Es una situación bastante inicial. Para averiguar cuál es ese destino final, tenemos que tener en cuenta que en el equilibrio el sistema consistirá de una única fase cristalina de composición homogénea. Y lo importante es averiguar hacia qué composición tiene el sistema, qué composición del sólido, qué composición de la fase acuosa. Es decir, debemos averiguar la proporción molar del sulfato y del cromato en la fase sólida y las concentraciones analíticas de bario, sulfato y cromato en la fase acuosa. Bueno, vamos a hacer para ello algunos ejemplos sencillos. Empezamos con este reactor, un reactor virtual. Un reactor virtual en el que vamos a utilizar en diferentes ejemplos siempre el mismo reactor, en el que introducimos cristales de barita, 1 gramo de cristales de barita y 100 mililitros de una disolución acuosa, en este caso 0,1 milimolar de cromato. Agitamos el conjunto y el punto de equilibrio final lo podemos calcular, ya veremos cómo, de una manera bastante sencilla, pero sería una disolución acuosa con una concentración 10 veces menor del contaminante. Bueno, es una disminución de concentración aceptable, pero lo interesante es observar que si en lugar de 1 gramo de barita utilizáramos 100, la concentración de cromato sería 50 veces menor. Y es que, mientras que en un sistema en el cual tenemos un mineral puro, de composición estequiométrica, el equilibrio no depende de la proporción entre sólido y líquido, siempre es la misma concentración a la que se llega en el equilibrio. En el caso de los sistemas solución sólida, disolución acuosa,
El equilibrio depende de la proporción de sólido y de líquido que tengamos, ¿eh? De manera que cuanto más sólido tenemos, menor concentración del metal tóxico o del contaminante podemos llegar a obtener. Esto es importante si uno piensa en medios naturales porosos, sedimentos, suelos, acuíferos, donde la proporción sólido-líquido es muy elevada. La efectividad en la retención del contaminante será muchísimo mayor por esa razón. Bueno, no quería poner ecuaciones, pero es que yo trabajo con ecuaciones, entonces alguna tengo que poner. Como decía antes, en el caso del equilibrio entre un mineral estequiométrico y una disolución acuosa, hay una sola ecuación que gobierna toda la termodinámica del sistema, que es el equilibrio dado por el producto de solubilidad, una ecuación de equilibrio. Sin embargo, en este sistema, en el que tengo una disolución acuosa y una solución sólida binaria, necesito 5 ecuaciones. 2 ecuaciones de equilibrio, que corresponden cada una a uno de los 2 componentes extremos de la solución sólida, una ecuación de conservación de la carga en el sólido y 2 ecuaciones de conservación de la masa de los componentes del sólido. Bueno, estupendo, tenemos 5 ecuaciones y 4 incógnitas. El problema es que, si nos fijamos, aquí los iones van entre corchetes, eso significa en mi lenguaje concentración, con una TAI para decir total, concentración analítica total de los iones en la disolución acuosa, lo mismo aquí, mientras que aquí los iones los he situado entre corchetes, eso significa actividad, concentración efectiva, de manera que para resolver este sistema no basta con que resuelva el sistema de ecuaciones, sino que además tengo que combinar su resolución con el empleo de un programa de especiación geoquímica, en la cual, a partir de las concentraciones analíticas, voy a llegar al conocimiento de las actividades de los iones libres, porque en el ejemplo con el que estamos tratando, no todo el cromo está en la disolución como ion cromato libre, sino que parte de los iones cromato están acomplejados, formando, por ejemplo, pares iónicos de contacto u otros complejos, y, por así decirlo, no están muy disponibles para entrar en la reacción que da lugar a la formación de la solución sólida, de manera que tengo que descontarlos. Bueno, este es un problema que está bastante resuelto, hay muchos códigos de especiación geoquímica libres en la red, quizá que yo más uso y me parece mejor es el FreeC, pero hay otros muchos y no es problema resuelto. Otro problema que no está tan resuelto es el problema de la idealidad o no idealidad de la solución sólida, es decir, lo que vemos ahí. Determinar el alejamiento de la idealidad de la solución sólida, que tiene unas implicaciones en la termodinámica y en su solubilidad, equivale a determinar esos coeficientes de actividad que relacionan las concentraciones con las actividades. Y para eso hay pocos datos en la bibliografía, de manera que uno tiene que fabricarse sus propios datos. Nosotros empleamos un protocolo que consiste en la realización de medidas de tipo calorimétrico, de precipitados de composición conocida para diferentes composiciones, y ahí hay que tener la precaución de que los cristales que forman el precipitado tengan una composición homogénea, porque es muy frecuente que tengamos situaciones como la que se ve en esta fotografía, que es una sección de un cristal de la solución sólida molibdato wolframato de calcio, y como se puede ver, las tonalidades de gris corresponden a cambios en composición, tiene una zonación concéntrica composicional. Esto no tiene una composición homogénea y sus datos no nos servirían, de manera que una cuestión importante es averiguar si nuestros precipitados son composicionalmente homogéneos, lo cual requiere pues, un estudio de las reflexiones en los diagramas de difracción de rayos X para ver si hay hombros o un exceso de anchura que implique no homogeneidad. Bueno, todos estos métodos son tediosos, hay más métodos, pero hay que utilizarlos. Una alternativa son las simulaciones moleculares que permiten calcular las propiedades termodinámicas partiendo de primeros principios. Hay
algunos grupos trabajando en ello, por ejemplo, Víctor Vinograd en la Universidad de Frankfurt, con quien colaboramos, o Ramón Graus, que estaba en el Imperial College y con quien colabora un becario de nuestro departamento, Jorge González López. Resuelven este problema mediante simulaciones moleculares. El problema todavía es que esas simulaciones moleculares dan unos resultados que necesitan ser chequeados con datos experimentales para ver que funcionan bien, de manera que más que predecir, retrodicen. Resuelto ese problema, podemos continuar avanzando. Bueno, este es otro ejemplo de una solución sólida muy relevante, quizá una de las primeras que se estudió implicando al bario y al radio, la solución sólida sulfato de bario-radio, que es una solución sólida de sustitución catiónica. Y en este caso, si utilizamos, como siempre, nuestro reactor virtual con 1 gramo de barita y 100 mililitros de una disolución acuosa 0,1 milimolar de radio, pues el decrecimiento de la concentración es de 1000 veces menor, ¿no? Esto es más interesante. Si echáramos más gramos, lograríamos un decrecimiento todavía mayor, ¿no? ¿A qué se debe esta mayor efectividad en este caso? Pues a que el sulfato de radio es menos soluble, este es su producto de solubilidad, que la baritina, el sulfato de bario. Y eso implica que hay una tendencia del radio a incorporarse preferentemente a la fase sólida en competencia con el bario. Nosotros esa tendencia a la redistribución entre la fase sólida y la fase acuosa la parametrizamos mediante lo que se llama el coeficiente de distribución, de equilibrio o efectivo, da igual, que de alguna manera es un número o una cifra que nos indica si uno de los iones tiende a incorporarse preferentemente hacia la fase sólida. Quizá mejor es utilizar este viejo diagrama de Rossebon, donde en abscisas tenemos representada la fracción de actividad de radio en la disolución acuosa y en ordenadas la fracción molar de sulfato de radio en la solución sólida. Por ejemplo, una disolución acuosa con una fracción de actividad de radio de 0,5, pues estaría en equilibrio con un sólido con una fracción molar de sulfato de radio de 0,72. Es decir, hay una tendencia preferente a incorporarse el radio a la solución sólida, lo cual se traduce en un coeficiente de distribución mayor que la unidad. Bueno, me he detenido un poco en los coeficientes de distribución o coeficientes de partición porque se usan en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de quienes trabajan en temas relacionados con el cambio climático en épocas recientes, pues los coeficientes de distribución entre determinados iones son parámetros que se utilizan como indicadores de diferente tipo. Y voy a mostrar aquí un ejemplo de una solución sólida de la que vamos a hablar bastante, que es la solución sólida carbonato de calcio, carbonato de cadmio, que tiene una tremenda tendencia a incorporar preferentemente el cadmio en competencia con el calcio. El coeficiente de distribución es mayor de 4000. Sin embargo, cuando examinamos resultados en la bibliografía pues de tipo oceanográfico, por ejemplo, la presencia de cadmio en foraminíferos, pues los datos publicados indican que hay un coeficiente de distribución menor de 10. Yo en el laboratorio no puedo conseguir un coeficiente de distribución tan bajo, ni aunque utilice enormes concentraciones de cadmio y una precipitación a una sobresaturación altísima. No puedo conseguir evitar que se incorpore con una gran preferencia al cadmio. ¿Por qué este valor, entonces? ¿Por razones cinéticas? ¿Por razones de, digamos, el efecto vital? Pues, desgraciadamente, no es por ninguna de esas dos razones que pueden influir en un coeficiente de distribución, sino es porque los cálculos que se realizan a veces
están mal hechos. Nosotros utilizamos actividades en lugar de concentraciones totales, porque si utilizamos concentraciones totales estamos minusvalorando las cosas, más si estamos haciendo medidas en agua de mar. En agua de mar, por ejemplo, en el caso del cadmio, hay mucho cloro y mucho sodio. Y el cadmio tiende a complejarse con el cloro formando complejos muy estables. De manera que si yo tengo un micromol de cadmio por unidad de volumen, pues realmente el cadmio disponible para entrar en la reacción es 2 órdenes de magnitud mayor, porque la mayoría del cadmio está complejado con cloro. Pero es que además existen ligandos orgánicos que atrapan a parte del cadmio también. De manera que ese coeficiente de distribución medido utilizando concentraciones totales, pues habría que multiplicarlo por 2 factores, uno de aproximadamente 30, 31, otro de 10. En realidad sería de unos 3100, más próximo desde luego al valor de equilibrio que lo computa. Esto es importante y no se considera generalmente. No se introduce el tratamiento termodinámico de los datos cuando se utilizan ratios entre cationes para obtener indicadores del tipo que sea, climático, presencia de nutrientes, etc. Creo que es un factor en el que valía la pena detenerme, aunque sea un poco teórico. Bueno, de paso hemos introducido a la solución sólida carbonato de calcio, carbonato de cadmio. Es una disolución sólida en la que es prácticamente ideal. La otavita, que es el carbonato de cadmio puro, tiene un producto de solubilidad que es 3 órdenes de magnitud inferior a la calcita, de manera que el coeficiente de distribución es muy elevado. Si nos fijamos en este diagrama de Rossebon un poco especial, porque he cambiado la escala, he sobreescalado la escala en las abscisas, pues por ejemplo, una disolución acuosa con una fracción de actividad del cadmio de 0.0025 estaría en equilibrio con un sólido con una fracción molar de carbonato de cadmio de 0,9, lo que quiere decir que para precipitar composiciones intermedias de la solución sólida, la disolución acuosa tenía que estar virtualmente libre de cadmio. Si hacemos, como siempre, el experimento del reactor, esto supondría una disminución de 250.000 veces la cantidad de cadmio inicial. Bueno, maravilloso. El cadmio, que es un contaminante importante por efectos antropogénicos, no es ningún problema, lo podemos quitar con calcita en principio, ¿no? Sin embargo, si uno hace el experimento en la práctica, pues el resultado es decepcionante. Utilizando calcita, y nosotros utilizamos, claro, en el laboratorio tenemos que utilizar pues, cristales lo más puros posibles de calcita, que no tengan muchas impurezas y que además sean de calidad. ¿Qué usamos? Pues fragmentos de exfoliación de espato de Islandia, ¿no? Bueno, pues si realizamos el experimento con calcita, bueno, hay un pequeño decrecimiento de la concentración de cadmio, pero rápidamente la situación se estabiliza. Sin embargo, lo paradójico todavía aún más es que si en lugar de calcita utilizamos aragonito, que también es carbonato cálcico, o otro polimorfo, estable a una presión mayor que la atmosférica, pues el decrecimiento en la concentración es dramático y en unas pocas horas pasamos del 0,1 milimolar del que partíamos a unos pocos ppb. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues para responder a eso debemos recurrir a las observaciones a una escala, al menos a nanoescala, a escala nanométrica, y complementar las observaciones de tipo macroscópico con esas observaciones a escala nanométrica. Para ello, por ejemplo, disponemos de técnicas como la microscopía de fuerza atómica, donde podemos observar cosas como las que se ven en estas 3 fotografías realmente maravillosas del crecimiento mediante un mecanismo de dislocaciones helicoidales, con una dislocación helicoidal realmente compleja de un cristal de barita.
Esta foto fue obtenida por Carlos Pina, aquí presente, y se publicó en Nature, porque es muy espectacular el mecanismo de generación de esa espiral, ¿no? Pero bueno, estos escalones son 2 capas moleculares, de manera que tenemos esa resolución. ¿Cómo funciona la microscopía de fuerza atómica? Es una técnica realmente sencilla. Muy esquemáticamente consiste en un fleje que termina en una punta, y esa punta tiene un diámetro muy pequeño en la parte superior, de 1,5 o 2 nanómetros, y haciendo un barrido sobre la superficie pues nos permite detectar la topografía de esa superficie y transformarla en una imagen mediante el software adecuado. Lo bueno que tiene esta técnica es que además funciona mejor sumergida en un fluido, de manera que se puede hacer el experimento y obtener imágenes in situ en el seno de la disolución acuosa. Aquí tenemos un ejemplo con la superficie de un cristal de yesos sobre el que está creciendo, si esto funciona bien, sí, sobre el que está creciendo brusita, que es fosfato de calcio, fosfato ácido de calcio hidratado, que es más o menos, es casi isoestructural con el yeso. De manera que, bueno, si aplicamos esto a nuestro problema, el problema del carbonato de calcio-cadmio, pues resulta que la solución sólida, que es isoestructural con la calcita, de carbonato de calcio-cadmio, muy rica en cadmio, su crecimiento se produce por una nucleación de islas casi bidimensionales, que pues, se extienden rápidamente sobre la superficie, de manera que la cubren a la superficie del sustrato y la protegen de su posterior disolución. Y este es un proceso para llegar al equilibrio de disolución-cristalización. Si bloqueamos el proceso de disolución, pues hemos paralizado el proceso por completo y fracasamos en nuestro intento, a pesar de lo que predecía la termodinámica y el modelo macroscópico. Bueno, hay ejemplos muy interesantes de observaciones de este tipo, como el llamado efecto plantilla, en un trabajo de José Manuel Astilleros y colaboradores, que está también por aquí, donde, bueno, tengo un vídeo que no me funciona, de manera que voy a saltar de él. Lo curioso es que, por ejemplo, esto es la superficie de un cristal de calcita, esos son pocillos de disolución, que está en contacto con una disolución que contiene manganeso, de manera que lo primero que sucede en ese proceso es que estos pocillos se rellenan de la solución sólida carbonato de calcio, carbonato de manganeso, y cuando los escalones que están creciendo ricos en manganeso avanzan sobre esos pocillos, no son capaces de superarlos, sino que les rodean, aquí se ve muy bien el pocillo y el escalón que aquí todavía no ha aparecido avanzando sobre él, y reproducen la topografía preexistente. De manera que el proceso se puede paralizar con el crecimiento de una única monocapa, ¿no? Bien, en resumen, en nuestro caso tenemos una pasivación de la superficie por el efecto del crecimiento de esa capa epitaxial fina en la superficie de la calcita, algo que no sucede con el aragonito, porque el aragonito y el carbonato de calcio-cadmio no son isoestructurales, entonces los cristales nuclean sobre su superficie de forma aleatoria y pueden alcanzar tamaños micrométricos, y la capacidad de incorporación al cristal pues y de que el proceso continúe es muchísimo mayor. Después de esas observaciones hicimos muchos experimentos con otros metales, además del cadmio, utilizando aragonito en lugar de calcita, y los resultados pues son, digamos que, enormemente más efectivos, ¿no? Plomo, que da lugar a la precipitación de cerusita, hidrocerusita, zinc, cobalto. Bueno, la idea de utilizar aragonito para diseñar sistemas de remedio, por ejemplo, barreras de remedio pasivo,
es muy sugerente. El problema es que un buen sistema de remedio debe contar con minerales que sean abundantes y ubicuos. La calcita lo es, porque hay caliza por todos los sitios en nuestro país, por ejemplo, pero el aragonito no es tan abundante. Entonces se nos ocurrió pensar, bueno, ¿de dónde podemos encontrar aragonito? Pues en las conchas. La mayoría de las conchas de los moluscos son de aragonito. Los berberechos, las ostras tienen conchas que están constituidas por aragonito. El mejillón pues tiene aragonito y calcita, pero no exhibe esas caras de clivaje tan lisas como la calcita. Y bueno, ello nos llevó a patentar un procedimiento para la eliminación de metales usando fragmentos de conchas que por otra parte son un residuo de la industria conservera, con lo cual podía ser digamos, un doble beneficio su uso. La patente que existe pues es una patente débil. Los geólogos no estamos acostumbrados a patentar procedimientos y tiene un reparo. El reparo es nuestro propio artículo, que lo publicamos antes. Bueno, lección aprendida. El caso es que ahora estamos en contacto con un consulting con el que hemos trabajado desde hace tiempo. Veo que está aquí su presidente, es Anfos 21, que es un consulting medioambiental, es una multinacional prácticamente ya. Y con Abonomar, que no han podido asistir aquí, es una empresa gallega que se dedica al reciclaje de conchas y esperamos que esto tenga utilidad en algún momento y dé lugar a resultados importantes. Bueno, hay otros biominerales que se usan también para la retención de metales, fundamentalmente de apatito, hechos a partir de espinas de pescado, residuos de combustión de huesos, en fin, es todo tipo de... Bueno, después de eso hemos trabajado con muchos iones, con diferentes finalidades y pensando en diferentes aplicaciones. De manera que esto que he presentado hasta este momento, ahora voy a dar un giro a mi presentación, pues digamos que es una investigación aplicada. Pero es una investigación aplicada que es el resultado de una intención completamente distinta, lo que podemos llamar una historia de los años 80-90, de finales de los años 80-90. ¿Por qué empezamos a investigar en soluciones sólidas? Bueno, la idea comenzó o se gestó en una estancia en la Universidad de Cambridge, en la que estuvimos tanto mi primera doctoranda junto con Carlos Viedma de la Universidad Complutense, que fue Lourdes Fernández Díaz. Yo era entonces más joven, cometería en la dirección de su tesis numerosos errores, pero supongo que no me guarda rencor porque somos muy buenos amigos todavía. Entonces, bueno, llevábamos tiempo trabajando con una técnica que es una técnica muy complutense, que es el crecimiento de cristales por contradifusión a través de un medio poroso, normalmente un gel de sílice. En esa técnica han trabajado pues, casi todos los miembros que tuvimos la tesis bajo la dirección del profesor Amorós, Victoria López Acevedo, que está por aquí, en fin. Digamos que es Juan Manuel García Ruiz, que no ha podido venir. El caso es que yo creo que fue idea de Andrew, que dijo, ¿por qué no crecemos cristales de la solución sólida sulfato de bario y sulfato de estroncio? ¿Por qué quería crecerlos o por qué queríamos crecerlos? Entonces estaban muy de moda las reacciones químicas oscilantes, y lo que queríamos obtener así de partida era un zonado oscilatorio, fruto de un proceso de autoorganización autónoma del sistema, sin que hubiera cambios en las propiedades intensivas de presión y temperatura. Y tuvimos éxito a la primera. A la primera conseguimos un cristal con zonado oscilatorio, aparte de sectorial, que fue portada en Nature y que tuvo, bueno, pues una repercusión lógicamente importante. Después obtuvimos cristales con zonados oscilatorios en muchísimos otros sistemas. Pero curiosamente el trabajo
que más se ha citado no fue el de Nature, sino un trabajo que lideró posteriormente Lourdes Fernández Díaz sobre la calcita con magnesio, la calcita magnesiana, donde pueden verse ahí algunos zonados oscilatorios. De hecho, este trabajo continúa citándose ahora más que nunca, 2 o 3 veces al mes tiene nuevas citas. Bien, eso es una historia antigua que retomamos de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, ver cómo varían los coeficientes de distribución tan altos en el caso del carbonato calcio-cadmio cuando incrementamos la sobresaturación. Aquí vemos el diagrama de Rossebón de equilibrio, la curva esa más o menos marrón, y cómo el grado de curvatura, si incrementamos la sobresaturación, decrece, y el coeficiente de distribución decrece si incrementamos la sobresaturación. Esos son coeficientes de distribución efectivos que interesa tener la capacidad de predecir. Hay diferentes modelos para realizar esa predicción. Yo personalmente me quedo con un modelo que elaboró en su momento Carlos Pina con Andrew Putney. Necesita algún tipo de afinamiento porque hay parámetros que son complejos de determinar, pero es conceptualmente el más relevante, ¿no? Otro aspecto importante es que si el sistema en el que está creciendo la solución sólida es finito, por ejemplo, en el caso de esta solución que estoy utilizando continuamente, el cadmio se incorpora inicialmente, preferentemente en la fase sólida, de manera que tenemos un núcleo inicial rico en cadmio. Pero en la medida en la que el cadmio se va incorporando a la fase sólida, se va agotando en el fluido, con lo cual el proceso de crecimiento continúa dando lugar a un anillo que circunda al cristal rico en cadmio inicial, rico en bario. Con lo cual no solamente pasamos el contaminante a la fase sólida, sino que además lo encapsulamos y le ponemos un envoltorio menos peligroso. Esto es fruto de la evolución del sistema. Los zonados oscilatorios en el carbonato de calcio-cadmio son espectaculares. Esta foto forma parte de la tesis de Ángeles Fernández González, mi primera doctoranda en Oviedo, que yo creo que tampoco me guarda mucho rencor porque está aquí. Y la idea es que la partición es tan preferente en el caso del cadmio que cualquier pequeña oscilación que se produzca en la disolución acuosa, y vemos la escala aquí sobreescalada con respecto a la ordenada, se traduce en una oscilación muy importante de composición en la fase sólida. Por eso son tan evidentes estos zonados, ¿no? Y tan claros, ¿no? Bueno, ha habido muchos trabajos de modelización sobre nuestros propios cristales realizados por otras personas para modelizar la generación de esos zonados oscilatorios. Normalmente todos los modelos lo que buscaban era definir pues, un bucle de retroalimentación. En función de ese modelo de retroalimentación que provoca las oscilaciones, se estudiaba la estabilidad de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales y se reproducían las oscilaciones. Y una vez reproducidas, pues digamos que los autores se quedaban contentos, porque se había producido una oscilación. Pero no tenían en cuenta factores fundamentales como es la propia solubilidad de los miembros extremos, no tenían en cuenta la termodinámica del sistema, ni la cinética del sistema. De manera que hemos retomado el tema recientemente con Mario Gonçalves, un profesor de la Universidad de Lisboa con el que colaboramos desde hace años. Y bueno, nuestra idea no ha sido generar zonados oscilatorios, sino reproducir el crecimiento concéntrico y su evolución de manera que sea lo más fiel a la realidad posible. Y para eso hemos utilizado un método basado en lo que se llaman autómatas celulares. Voy a ver si encuentro el cursor aquí y si eso funciona, va muy despacio. Bueno, en un autómata celular tenemos un espacio discreto con partículas moviéndose. Yo no sé si se ven por aquí algunas partículas. Esto es la disolución, puede ser una capa límite en las proximidades de la interfase cristalina o puede ser una columna de difusión. Depende
lo que se quiera. Lo rojo es cadmio, lo amarillo es calcio. Entonces, yo no sé si se ve, pues, las unidades que están en disolución moviéndose aleatoriamente, se ve un poco mal. Pero lo cierto es que vamos produciendo un zonado, primero el cristal comienza a ser rico en cadmio, ahora tenemos una etapa de crecimiento rica en calcio. Si se definen bien las reglas de movimiento y bien las reglas de incorporación con una base termodinámica firme, pues es posible conseguir una buena reproducción de los resultados, como puede verse en estas imágenes, ¿no? Donde tenemos zonados amplios, zonados de ritmo oscilatorio, incluso los valores de las concentraciones y los valores de las concentraciones de la disolución acuosa durante el proceso se pueden reproducir, e incluso hemos llegado a estimaciones, digamos, bastante realistas de los coeficientes de distribución. Y hemos reproducido casos como este, en la solución sólida en carbonato de estroncio bario, en los que no hay zonado, pues sencillamente porque a alta sobresaturación los iones se incorporan en la misma proporción que tienen en la fase acuosa, de manera que no cambia la composición a lo largo del proceso de crecimiento. En fin, esto que es investigación básica generó lo anterior, que es investigación aplicada, lo que demuestra que no se debe hacer distinción entre un tipo de investigación y otro. Y dando otro giro, ya no voy a extenderme mucho más, quiero un poco, digamos, presentar a todos los que de alguna manera o de otra han sido protagonistas activos en colaboración conmigo o colaborando yo con ellos, pues porque o han sido becarios míos o porque llevamos tiempo de colaboración, ¿no? Muchos aparte de los que ya he nombrado, Ángeles, Lourdes, Carlos Pina, muchos de mis antiguos becarios están dispersos en diferentes países del mundo. Juan Diego está en Copenhague, Pablo Cubillas está en el Reino Unido, David Hessman también, Ángel Andara en Venezuela, su país de origen, André Pinto no se sabe, porque cambia bastante, Dionisis en Grecia, vendiendo seguros, Carlos Pérez Garrido creo que está en Burgos, y bueno, ahora iré a los becarios que me quedan, los actuales. Amalia y José Manuel Astilleros, Amalia Jiménez y José Manuel Astilleros han colaborado conmigo desde hace muchos años, aunque no les dirigí la tesis, y son investigadores responsables de un proyecto que tenemos ahora mismo activo. Y los tres becarios últimos pues son Joana Carneiro, que va a dejar de serlo dentro de un mes, porque está a punto de entregar su tesis. Rosa María Rodríguez Galán, que está trabajando en un proyecto sobre atrapamiento de radionucleidos financiado por el gobierno alemán. Y Fulvio de Lorenzo, que está trabajando en la cristalización de soluciones sólidas de carbonato de calcio, magnesio y hierro, que se prevé que es el último producto del atrapamiento, de la carbonatación de silicatos, ¿no? Aparte de esas personas y muchas más que han colaborado en momentos puntuales, pues lo que siempre hemos tenido ha sido unas relaciones internacionales basadas sobre todo en proyectos del programa People o las redes del programa Marie Curie, de programas marco anteriores. De hecho, la primera red en la que participamos fue una red cuyo tema específico era la precipitación de soluciones sólidas en procesos naturales e industriales. Esta es una reunión de la red en Cabo de Gata, y siempre las redes en las que hemos participado pues han estado relacionadas con estos temas de interacción fluido-mineral, nucleación mineral y cinética de crecimiento. Lo importante de estas redes es que combinan
la investigación con la formación de investigadores. Yo me considero más profesor que investigador, de alguna manera. Y bueno, pues es a través tanto de escuelas como a través de... Los geólogos tenemos una cosa que es muy agradable, que es el trabajo de campo, donde investigamos, muestreamos fluidos, y da gusto muestrear fluidos si están calentitos y es en Islandia. Aparte, en nuestras redes siempre una idea que hemos tenido ha sido la de hacer un doble bucle de intercambio, ¿no? Por ejemplo, Alex Gypsy era un estudiante suizo que tenía un contrato en la Universidad de Islandia y que pasó unos meses en la Universidad de Oviedo. Joana Carneiro es una estudiante portuguesa que trabajaba contratada por el proyecto en la Universidad de Oviedo y que pasó 6 meses en Copenhague, por ejemplo, ¿no? De manera que promover el intercambio, en la medida de lo posible, permite que se conozcan diferentes maneras de trabajar y que conozcas a los colegas que te van a acompañar a lo largo de tu vida profesional en el futuro. En la actualidad, como decía, estamos involucrados en 2 proyectos financiados, uno de ellos financiado por el gobierno alemán, que es prolongación de un instituto virtual, en el que trabaja Rosa María Rodríguez Galán, sobre inmovilización de radionucleidos por cocristalización, formando soluciones sólidas. Y el otro proyecto es una red europea sobre almacenamiento de CO2, en el que hay pues, partners académicos e industriales, ANFO 21, entre otros. Y bueno, aquí nuestro papel, como siempre, es cristalizar soluciones sólidas, que parece que es de lo que más sabemos. La última reunión de esta red ha sido en el mes de diciembre, en Sheffield, en Austria. Y bueno, el tema de trabajo, una escuela de invierno, pues fue acerca de lo que se llaman ahora competencias transversales. Cómo se prepara un trabajo de investigación desde que se diseña lo que se va a hacer, se elige el tema, se estudia la bibliografía, etc. Y esa discusión que hubo en ese seminario me hizo pensar en algunas cosas que podemos estar haciendo mal en la actualidad. Por ejemplo, es normal que no se lean trabajos que tengan más de 5 años. A veces se les cita, pero no se les lee, se les cita por trabajo interpuesto. En mi opinión, hay grandes trabajos que se realizaron en los años 60 y 70 y un patrimonio que no podemos olvidar porque podemos estar descubriendo la pólvora, eso sí, con instrumental científico de última generación. Por otra parte, se me ocurrió de paso hacer una búsqueda en la Web of Science del número de trabajos que se publicaban sobre el carbonato cálcico desde los años 50 hasta ahora. Y el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? De manera que, extrapolando un poco, yo creo que en la década del 2010-2020 llegaremos a que se publiquen sobre el carbonato cálcico, sus procesos de crecimiento, nucleación y disolución, 25.000 trabajos. Bueno, ¿qué hay realmente nuevo en esto? ¿Cómo saber qué es nuevo y qué no es nuevo? Esa es una pregunta. Para finalizar, al mismo tiempo y por la misma razón, hice una búsqueda de alguien que ha inspirado en gran medida el trabajo de todos los que nos dedicamos a las soluciones sólidas, que es el profesor Lindman. El profesor Lindman, digamos que desmontó las ideas del concepto de disolución congruente de soluciones sólidas y saturación estequiométrica, definió lo que se conoce como el producto de solubilidad total, las relaciones sólidos y solutus, construyó los primeros diagramas que se conocen y se llaman diagramas de Lindman, en su honor,
Y si hacemos una búsqueda en la Web of Science de sus publicaciones, nos encontramos con que tiene 6. 6 recogidas en revistas del Citation Index, de las cuales dos no tienen ninguna cita y las otras tienen 7, 10, 37, un índice H4, según los parámetros actuales. Bueno, en realidad el profesor Lindman publicó mucho más, lo que pasa es que publicaba en revistas exóticas como el Acta Química Checoslovaca o Estudios Geológicos. Tiene un artículo excelente en un número maravilloso de estudios geológicos dedicado especialmente a estos temas, Crystal Growth in Sedimentary Environments, que es rico todo él en artículos. Su libro se le recomienda a cualquier estudiante que empiece a trabajar con carbonatos. He estado buscando una foto suya, incluso he escrito a alguno de sus doctorandos de la época y no la he conseguido, no se dejó fotografiar. Y falleció en el año 1998. Ese mismo año me mandó unas separatas suyas que había publicado en unas revistas exóticas. No las he encontrado porque tengo todo muy revuelto, pero sí me he encontrado con esta petición de una separata de un trabajo nuestro, escrita en una de esas típicas tarjetas a mano, en una época en la que el email ya funcionaba bastante. Esto en el año 1997, un año antes de su fallecimiento. Bueno, con este recuerdo a Lindman, pues quiero finalizar mi charla. Gracias.